Bueno, entonces vamos a ver cómo podemos calcular la ecuación de onda a partir de la dinámica de lo que sucede a un elemento de volumen del tubo. Entonces, el elemento de volumen diferencial, digamos, es la sección por el ancho delta X, digamos, ese es el volumen que estamos considerando, y sobre ese elemento de volumen se aplica una fuerza a la derecha y una fuerza a la izquierda. Esa fuerza es la presión por la sección transversal. Entonces, vamos a calcular cómo cambia el volumen debido a la fuerza neta que está actuando. Bueno, entonces vamos a considerar este plano que está a la izquierda en el punto X y que por el paso de la onda, o por estas fuerzas que se ejercen, se desplaza una cantidad eta. Mientras que el plano que está en X más delta X se desplaza una cantidad eta más delta eta. Entonces, este es el volumen inicial, delta X, por la sección, y este sería el volumen final. Entonces, la variación de volumen está dada por esto menos delta X. Entonces, lo que termina cambiando es el valor delta eta. Entonces, como decíamos, el incremento en el espesor delta X inicial es delta eta, que lo vamos a aproximar en una primera con cambios suaves, digamos, debido a que es un elemento diferencial, como la derivada de eta respecto de x por delta x. Entonces, el cambio fraccional de volumen, es decir, el volumen debido al paso de la onda debido al volumen inicial, que es lo que llamamos la dilatación, es la derivada de eta respecto de x por delta x dividido delta x, o sea que directamente la dilatación es la derivada de eta respecto de x. Y recuerdan, por la condición de continuidad, o sea que la cantidad de masa es la misma, eso es igual a menos S, que era el cambio fraccional en densidad o la condensación. O sea que en esta aproximación la condensación es la derivada de eta respecto de x. Bueno, entonces como mencionamos, hay una diferencia de presiones en ambos lados del elemento de volumen, que sería la presión en x menos la presión en x más delta x. Y acá también hacemos la aproximación que la presión en el punto x más delta x no cambia demasiado, y hacemos una aproximación a primer término en el desarrollo de Taylor, a primer orden en el desarrollo de Taylor. Entonces queda directamente que la presión neta es menos la derivada de P sub x respecto de x por delta x. Bueno, si recordamos que la presión es la presión de equilibrio, es decir, la presión de equilibrio del gas más la presión atmosférica, entonces directamente la presión neta es menos la derivada de la presión acústica respecto de x por el delta x. Esta sería la presión neta. Entonces, bueno, ahora podemos aplicar la segunda ley de Newton, es decir, que la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. En este caso, omití la sección transversal, que está sobre ambos miembros, y me queda directamente una ecuación lineal en x. O sea que la fuerza neta es igual a la masa, que es ρ por delta x, por la aceleración, que es la derivada segunda de eta respecto de t dos veces. Entonces, bueno, recordamos que la presión acústica era igual a menos la dilatación por el coeficiente B sub A adiabático, o sea, el coeficiente de dilatación adiabático. Entonces nos queda directamente que es menos B sub A por la derivada de eta respecto de x.
Entonces, si derivamos esta expresión, la derivada de P respecto de X menos la derivada de P respecto de X, cambiando el signo, es esto cambiado de signo derivado dos veces, o sea que es B sub A por la derivada segunda de eta respecto de X dos veces. Entonces, podemos reemplazar esta expresión en la segunda ley de Newton y llegamos a la ecuación que B sub A por la derivada segunda de eta respecto de X dos veces es igual a ρ cero por la aceleración. Entonces, definiendo, como hacemos siempre, c cuadrado como B sub A dividido ρ, recordando que B sub A era gamma, que es el cociente entre C sub P y C sub P, el coeficiente diabático, por la presión de equilibrio dividido ρ cero. Entonces me queda la clásica ecuación de onda en eta. Bueno, entonces esta ecuación, como ya vimos, es una ecuación muy similar a la ecuación de una cuerda. Lo único que cambia es lo que significa la velocidad de propagación de la onda, es decir, el c cuadrado, que en este caso depende de la presión y de ρ cero. Bueno, después vamos a ver un poco sobre la velocidad del sonido. Bien, entonces tenemos la clásica ecuación de ondas, y bueno, entonces las soluciones de la ecuación de onda, por un lado son las funciones armónicas, es decir, las ondas viajeras que se desplazan hacia la derecha, y por otro lado las ondas viajeras que se desplazan hacia la izquierda. Bueno, acá hay unas relaciones que me gustaría remarcar solamente como ejemplo, digamos. El desplazamiento, esta es una onda de desplazamiento, es decir, cómo se desplazan los planos a medida que pasa la onda. Obviamente la velocidad es I omega por el desplazamiento, o sea, hay un desfasaje y una multiplicación por omega, con lo cual me queda que delta, que es la derivada de eta respecto de x, me queda también similar, que es menos IK por eta. O sea que entre ambos tengo un desfasaje y cuando calculo la presión como menos B sub A por delta, me queda que la presión también, que me queda I por B sub A por K, por el vector de onda. Entonces, como pueden ver, hay la onda de velocidad, la velocidad y la presión acústica están en fase para este tipo de onda. Están desfasados con respecto al desplazamiento, pero están en fase. Mientras que para una onda que se desplaza hacia la izquierda, tengo las mismas relaciones, pero tengo un E a la I omega t más K por X, con lo cual para el caso de una onda que se desplaza hacia las X negativas, la relación con la velocidad es lo mismo, pero la presión tiene un desfasaje de 90 grados de retraso. Entonces se desfasan en 180 grados la velocidad y la presión. Es decir, cuando hay un máximo de velocidad, hay un mínimo de presión. Entonces, para ambas ondas hay una diferencia entre la onda de presión y la onda de velocidad. Bueno, otra característica importante de las ondas, como ya lo puntualizamos, es que las ondas, en un movimiento ondulatorio, se transmite energía sin que haya una transmisión de masa, digamos. Al moverse las moléculas de aire, uno transmite energía de un lugar a otro, como que desde la boca al oído, digamos, sin que haya una transferencia de masa. Entonces es importante conocer la energía que se produce en una onda acústica. Bueno, entonces obviamente la energía asociada es energía cinética y energía potencial. Entonces la energía total de una onda es la densidad de energía cinética, es decir, la energía por unidad de volumen integrado en un volumen que puede ser
una longitud de onda o muchas, bueno, un volumen cualquiera, entonces la densidad de energía me queda un medio de ρ0 por la velocidad al cuadrado, por S diferencial X. Este caso es el caso de un tubo, ¿no? En el caso de un tubo, el diferencial de volumen sería S diferencial X. Esto es bien sencillo. No es tan sencillo el caso de la energía potencial. La energía potencial es la energía que se almacena en el aire debido a la compresión o rarefacción del gas, digamos. Entonces, esa energía potencial la vamos a calcular a través del trabajo, es decir, que la vamos a calcular como P diferencial B. Bien, para eso nos vamos a ayudar del gráfico de P versus B. Como recuerdan, habíamos supuesto que era un proceso diabático, con lo cual la relación de P sub B es de este estilo. Entonces, el área bajo la curva es este área. Es el área de este trapecio, o sea, de este rectángulo con este pedacito de acá arriba. Ese sería el área. Y acá vamos a suponer que la parte de esta hipérbola es pequeña entre A y B, de forma tal que vamos a aproximarla por una recta. O sea, entre A y B vamos a suponer que está, vamos a calcular como si fuera una recta que los une. En ese caso, lo que tenemos como área es el área del rectángulo de abajo más el área del triángulo de arriba. Es decir, que el área en el cual me da la energía potencial es P0, que sería la altura, por la base, que es B0 menos B. Y por el otro lado, el área del triángulo es un medio de la base, B0 menos B, por la altura, que es la presión acústica. Entonces, el área de la curva me da esta expresión. Es P0 más un medio de la presión acústica por la diferencia de volumen. Bien, cuando pasa una onda, por ejemplo, para una onda armónica, este término, o sea, este primer término, el término debido al producto de la presión de equilibrio por la diferencia de volumen, en promedio da 0, porque esto va para atrás y para adelante, y como es el mismo valor, en promedio da 0. Entonces, la contribución para el caso de una onda armónica promedio va a estar dada por el triángulo nada más. Bueno, para eso recordemos algunas expresiones. La presión acústica era menos gamma P0 por la derivada de eta respecto de x, y esto en términos de la velocidad de propagación es menos ρ0 por la derivada de eta respecto de x. Y por eso para la presión acústica, y para el cambio de volumen, recuerdan que era, bueno, en este caso, al aumentar la presión es una disminución en el volumen, entonces por eso está este menos, es la derivada de eta respecto de x por diferencial x, es el cambio en la longitud, y eso multiplicado por la sección transversal me da el cambio neto de volumen. Entonces, el término que contribuye un medio de la presión acústica por la variación de volumen me queda menos un medio de ρ0 c cuadrado por la derivada de eta respecto de x y menos la derivada de eta respecto de x por la sección diferencial x. Entonces, el término de la energía potencial me termina quedando un medio de ρ0 c cuadrado por la derivada de eta respecto de x al cuadrado por S diferencial x. Esta es toda la contribución en promedio de la energía potencial. Bueno, acá está toda la energía potencial. Bueno, entonces la energía, que es la energía cinética más la potencial, es la integral sobre todo el volumen de la densidad de energía cinética más la densidad de energía potencial. Y esto, bueno, se puede escribir de varias maneras, usando, bueno, sacando un medio de ρ, me queda
la velocidad al cuadrado de las partículas más c cuadrado por el gradiente, o sea, la derivada de eta respecto de x al cuadrado. Y bueno, entonces de esta expresión definimos la densidad de energía, es decir, la energía por unidad de volumen, es decir, lo que está en el paréntesis. Entonces me queda un medio de la velocidad al cuadrado, un medio de ρ0 de la velocidad al cuadrado, más un medio de ρ0 c cuadrado por la derivada de eta respecto de x. Bueno, y usando la expresión de arriba, este término lo podemos poner en términos de la presión. Entonces, acá tenemos importante que para una onda acústica tenemos el término de energía cinética, que es proporcional a la velocidad, y el término de energía potencial, que es proporcional a la presión al cuadrado. Bueno, y para terminar, una expresión que sirve para las ondas armónicas, pero la vamos a usar bastante, que es que la presión acústica, bueno, después de todo que era proporcional al desplazamiento, para un caso una armónica, termina siendo ρ0 por c, o sea, la densidad por la velocidad de propagación por la velocidad, por la derivada de eta respecto de t. Entonces de acá podemos poner, despejar la velocidad de acá y podemos poner la densidad de energía en términos de la presión. Y entonces la densidad de energía nos queda proporcional al cuadrado de la presión. Esa es una relación importante que vamos a usar después.